Terminamos nuestro tema, listo, Ciel. Cerramos nuestra serie Cristo en nosotros, basado en Colosenses 1:27. Ha sido una serie, a mí me ha bendecido mucho estudiar esta serie, espero que ustedes escucharla también. Ha sido ir descubriendo muchas de las cosas que el Señor habla para nosotros y de lo que realmente significa el que Cristo esté dentro de nosotros, el que Cristo sea parte de nuestra vida interior y saber que Cristo no está lejos y que estamos clamando cada vez que lo necesitamos para que Él venga a nuestro rescate, sino que Él ya está en nosotros y nosotros podemos estar viviendo constantemente con Él. Colosenses 1:28 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Y vean el versículo 28, porque en ese vamos a hablar más hoy. ¿A quién anunciamos? Amonestando, ¿a quién dice? A todo hombre. Y enseñando, ¿a quién? A todo hombre. Abran sus Biblias, no se esperen a la pantalla. Ya nos acostumbramos a que en la pantalla nos ponen todo. Abran sus Biblias en Colosenses 1:28. Amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre. Y después dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús, ¿a quién? A todo hombre. Es decir, hay una misión, hay un propósito que se tiene que cumplir, que es llevar el evangelio a toda criatura. Hemos estado hablando durante todo este mes que son tiempos difíciles, son tiempos en los que la vida se nos complicó de alguna manera. La vida nos trajo esta sorpresita en este año que nadie esperaba, y de pronto estos tiempos difíciles hemos tenido que aprender a hacer cambios, hemos tenido que irnos adaptando poco a poco a nuevas circunstancias que antes no conocíamos. Nunca nos habíamos imaginado tener que tener regada la congregación así, o estar divididos en dos grupos, o estar esperando a ver cuándo podíamos estar aquí. Pero nos hemos ido integrando poco a poquito, hemos estado expuestos a esta situación, y por lo mismo, hermanos, todo esto ha traído cierto incertidumbre, temor, duda en toda la humanidad, no nada más en nosotros. Esto ha pasado a nivel mundial. Si le bajas un poquito a los monitores, José, te lo agradecería, está muy fuerte estos de aquí. Esto ha causado mucha incertidumbre en todos lados. La Escritura, la Biblia, la palabra de Dios, que es nuestra fuente a través de la cual nosotros nos movemos, nos da esta verdad tan hermosa, una verdad que nosotros debemos de aquilatar todos los días, hermanos. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Dígalo conmigo: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Esta esperanza es la base, esta esperanza de gloria, esta verdad es la base para que nosotros tengamos confianza, esperanza en lo que viene en nuestras vidas. Nos da también el descanso que necesitamos para nuestra vida. De esto estamos hablando, de la confianza. Pero ahora vamos a hablar acerca de que esta misma verdad, hermanos, nos tiene que dar la esperanza de poder transmitirle a otras personas esta misma confianza que tenemos nosotros, esta bendición que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Nuestra responsabilidad es que mucha gente más la pueda conocer. Ese es el propósito de la iglesia. A eso nos trajo el Señor, a eso nos llamó el Señor, y para eso estamos aquí, y para eso queremos seguir trabajando como iglesia, y para eso estamos haciendo todos los esfuerzos que sean necesarios para que la palabra de Dios pueda seguir corriendo de manera natural. El propósito de la salvación, hermanos, para nosotros no es solamente que ahora nos podamos dedicar a disfrutar de sus bendiciones. Ya me salvó el Señor, qué padre.
Ahora tengo vida eterna, tengo vida nueva y tengo vida en abundancia, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, ya estoy a todo dar. Ya estoy disfrutando de las bendiciones del Señor. Pero ese no es solamente el propósito. Por supuesto que disfrutamos de eso. Pero el Señor nos llamó para compartir las buenas nuevas de salvación a todas las personas que nos rodean. Para que muchos puedan tener la vida eterna. Para que todos puedan ser salvos del juicio y la muerte por el pecado. Ahora, quiero que tengamos en mente tres cosas muy importantes cuando pensamos que Cristo está en nosotros. Ahorita vamos al versículo 28, pero hay tres cosas que son muy importantes que debemos de tener en mente. La primera es que nosotros no buscamos a Dios. No fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa de buscar a Dios. Por ahí alguien puede decir, es que yo vine a la iglesia porque yo quiero buscar de Dios. No, no es así. No fue por nuestro esfuerzo. Por nosotros mismos, hermanos, nosotros no buscamos a Dios. El hombre no tiene en su capacidad de pecador, no tiene el instinto, la intuición de buscar a Dios. Es Dios el que nos buscó a nosotros. Es Dios el que nos inquietó a nosotros. Así es que nadie se adorne con que es que yo busco de Dios. No, tú no buscaste a Dios. Dios nos buscó. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre no vino. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Yo. ¿Quién más? Nada más yo, 2 o 3. Ok. Los demás ya estaban más que perdidos entonces. El Señor tuvo la iniciativa. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. La iniciativa es de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, yo no busqué a Dios, Él me buscó a mí. Amén. La segunda cosa es que no podemos perder de vista, es que Dios no nos salvó para que nosotros la pasáramos bien mientras Él regresa por nosotros, ni para disfrutar muy tranquilos de la vida nueva que tenemos ahora. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Ok, ahora sin miedo. ¿Para qué nos llamó el Señor? No nos llamó para pasarla bien. No nos llamó para disfrutar de sus bendiciones. No nos llamó para poder tener una vida más tranquila y más desahogada. No nos llamó para poder estar muy a gusto esperando la segunda venida de Cristo. Nos llamó para anunciar las virtudes, es decir, el amor de Dios. Para eso nos salvó el Señor. Eso lo tengo que tener en mente, y esto nos va a dar pie para la serie que estoy preparando para el mes de octubre, que se va a llamar Los 4 jinetes del humanismo. Tiene que ver con lo que estamos viendo también los miércoles. Los invito a que sigan también el miércoles, porque miércoles se va a enlazar un poquito con la serie que vamos a tener en octubre. Mientras la pandemia está arrasando con el mundo, el cristianismo está tratando de tomar a Dios para alinearlo a su voluntad. Y es al revés. Yo tengo que alinearme a la voluntad de Dios, no Dios a mi voluntad y a mis necesidades. Y ahí es donde se están infiltrando todo este tipo de acciones. Así es que la segunda es, el Señor me salvó con un propósito solamente. ¿Para qué? Para servirle. Punto. Para eso me salvó el Señor. Para eso me llamó el Señor. Y la tercera verdad que tenemos que tener es que Dios siempre ha usado personas, a seres humanos. Dios siempre ha tenido una persona para predicar el evangelio. Dios siempre ha tenido alguien para traernos el evangelio. Ninguno de los que estamos aquí, creo, se le reveló el evangelio por medio de un ángel. A nadie se le reveló por medio de una visión sobrenatural.
Se te reveló porque alguien, un ser humano, llegó y te dijo, sabes que Dios te ama, sabes que Dios tiene un plan para tu vida. Y tú empezaste a ser medio reacio, no, ven, te invito a la iglesia, mira, quiero que conozcas un poquito más acerca de la palabra de Dios. Y tú, no, porque ahí son bien fanáticos, son bien religiosos. Yo conozco ese tal Ramón que va ahí, ni para dónde lo... Oye, masita, estos están buenos. Pero fueron seres humanos los que Dios usó. Imperfectos, llenos de defectos quizás, pero fueron seres humanos los que Dios usó para transmitir el evangelio. Y esa es una verdad que no podemos perder de vista, hermanos. ¿Quién le va a predicar a la gente allá afuera? ¿Quién le va a predicar a esta ciudad? ¿Quién le va a predicar al condado? ¿Quién le va a predicar a esta región de Michiana? ¿Quién le va a predicar? Seres humanos, la iglesia, nosotros. Dios no nos llamó para estar muy cómodos nada más aquí. Dios nos llamó para poder anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios, desde el tiempo de la resurrección, cuando resucitó, el que dio el banderazo de salida fue un ángel que estaba sentado junto a la piedra y fue el primero que les dijo a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Y ellas corrieron y fueron las primeras evangelizadoras, las mujeres. ¿Quiénes estuvieron ayer en las tiendas mexicanas? Mujeres, y a lo mejor llegaron hombres. No sé si llegaron hombres ayer. ¿Sí llegaron? Claro, necesitan un varón, bravo, un aplauso a ese varón que llegó a predicar. Pero empezó con las mujeres. Todo el ministerio de Pablo lo vemos rodeado de mujeres nobles, mujeres que llegaban, muchas con sus esposos también en matrimonios, pero las mujeres jugaron un rol muy importante en la predicación del evangelio hasta nuestros días. Las mujeres han jugado ese rol importante. Así es que Dios siempre ha usado personas. Y hermanos, que no nos quede la menor duda, si queremos que South Bend acabe con esa ola de violencia, con esa ola de criminalidad que estamos oyendo todos los días, si queremos que terminen todo ese tipo de cosas que estamos escandalizándonos todos los días, la iglesia tiene que tener un papel importantísimo para poder combatir todo eso. El poder del evangelio tiene que restaurar el orden en nuestra ciudad, en nuestro país. La iglesia se tiene que volver a realinear. Por eso les digo de la serie del próximo mes. Porque la iglesia de pronto se alineó a sus propios caminos, a la política, a sus filosofías, a sus ideologías, y trataron de que Dios se forzar la voluntad de Dios a alinearlo a nuestro camino. Ese no es por ahí. No es por ahí. La iglesia tiene que volver nuevamente al camino de Dios, porque es Dios el que va a hacer, porque es Dios el que va a cumplir su voluntad. No es la voluntad de nosotros, es la voluntad de Dios. No son mis deseos, no son mis anhelos, es la voluntad de Dios. Y la iglesia tiene que voltear allá, y la iglesia, que somos seres humanos imperfectos, somos los que vamos a hacer la parte de evangelismo que nos toca por todos lados. Hermanos, nuestra vida espiritual ahora está segura en Cristo. Lo que nos pase a lo largo de nuestra vida terrenal no puede afectar nuestro destino de eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Decía un himno viejo, ando muy nostálgico con himnos viejos, ¿verdad? Ya estoy viejo. Nos pueden destruir nos pueden quitar, es Castillo Fuerte, Julio. Nos pueden destruir, mas siempre ha de existir el reino, algo así, que nos pueden quitar todo, pues, dice Castillo Fuerte es nuestro Dios. Nos pueden quitar todo, nos pueden destruir el cuerpo, pero siempre la palabra de Dios permanecerá hasta la eternidad. Así es que no hay nada, hermanos. Nuestra vida espiritual y nuestra vida eterna están aseguradas en Cristo. Pero aún así, como el Señor Jesús nos los dijo, en el mundo tendremos aflicción, habrá enfermedades, habrá separación de nuestros seres amados, habrá dolor, circunstancias que no podemos controlar nosotros, pero tendremos siempre la confianza de que en todo momento
tendremos la verdad de que Cristo está en nosotros. Y esa es nuestra esperanza de gloria. Esa es la esperanza de gloria. Teniendo en mente estas tres cosas, hermanos, que les acabo de dar. Dios fue el que nos buscó por su iniciativa propia, nos salvó con el propósito de servirle, y Dios siempre ha usado personas, siempre ha puesto seres humanos alrededor de nosotros. Ahora, esta esperanza de la que hemos hablado, esta esperanza que habita en nosotros, tenemos ahora, hermanos, la grande responsabilidad de transmitirla al mayor número de personas que podamos mientras tengamos vida en esta tierra. Tenemos que transmitir esta esperanza al mayor número de personas posible. No es asunto de si soy del ministerio de evangelismo o no. Se trata de que soy cristiano y como cristiano tengo la obligación de que este mensaje se siga retransmitiendo donde quiera que se desarrolle en nuestra vida diaria. Tenemos que convertirnos en embajadores de Cristo, anunciando la salvación, anunciando el amor, la esperanza que hay en el Señor, porque Cristo en nosotros es la base para la esperanza de muchos otros. ¿Cuántos dicen amén? Estoy trabajando y estoy preparando una serie de tarjetitas postales que les voy a dar a todos para que podamos compartir el Evangelio de una manera. Un hermano de Uruguay me está haciendo los dibujitos bien bonitos para hacer unas tarjetas bien bonitas, bien llamativas. Las vamos a mandar a imprimir, las vamos a hacer bien bonitas y van a estar disponibles aquí para que todos podamos llevar a donde vayamos. Y a algunos les cuesta trabajo entablar una plática así directamente de evangelismo. Y nos podemos apoyar en esas tarjetas. Vamos a hacer las otras tarjetitas chiquitas que teníamos antes también. Y vamos a hacer de todo para ver cómo podemos entre todos seguir compartiendo y transmitiendo este evangelio del reino de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? El versículo 28 nos dice las tres cosas que tenemos que hacer. Se las digo rapidito. El versículo 28 de Colosenses 1 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos, a todo hombre. Por supuesto, hombre se refiere género, hombre y mujer, ser humano, no nada más varones, sino hombre, ser humano. Nos marca tres cosas que tenemos que hacer. Tenemos que amonestar, tenemos que enseñar y tenemos que perfeccionar. Amén. Tenemos que amonestar, tenemos que enseñar y tenemos que perfeccionar. Esa labor la hacemos nosotros. Nosotros somos los medios por los cuales Dios usa para que estas tres cosas se puedan llevar a cabo en la vida de todas las personas, empezando por nosotros y toda la gente que nos rodea. Vamos a verla rapidito cada una de ellas. ¿En qué consiste? Primero, amonestando a todo hombre. Amonestar significa llamar la atención, corregir, confrontar con la verdad, hacer ver a la gente el error en el que están viviendo. En este tiempo, hermanos, todo el mundo se ofende por lo que puedas decir. Toda la gente ahorita anda con la piel muy sensible. Si le dices por el color de su piel, uy, ya se enojó. Si le dices que porque es mujer, uy, ya se enojó. Y yo soy del Me Too, así es que ya no me puedes decir nada. Si le dices por su preferencia sexual, no, también ya se desgarraron las vestiduras ahí. La gente anda con la piel muy sensible ahorita. Y cualquier cosa que le digas, se ofende. Cualquier cosa que le digas, lo toma mal. Antes hasta los hombres podían bromear y verdad, en los trabajos y eran las bromas y todo eso. Ahora ya se ofende todo mundo y si no te gustó la bromita, ahora puedes demandar, ¿verdad? Y se hace una escandalera y te exhiben en las redes sociales y te corren en fin, la gente anda con la piel muy sensible, hermanos. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que amonestar. La Biblia dice que tenemos que amonestar. Así es que el evangelio viene a confrontarnos contra la maldad del pecado y sus consecuencias. Por lo que amonestar a alguien
no necesariamente significa regañarlo ni ofenderlo, pero sí mostrar el amor de Dios que vino para salvarle del pecado y de la muerte. Pero tiene que haber, hermanos, primero, un genuino arrepentimiento en esa persona. La palabra de Dios no es para regañar. Tampoco vas a ir a decirle, oye, miserable pecador, arrepiéntete. No. Le vas a decir, oye, ¿sabes que Dios te ama? ¿Sabes que la situación que estás viviendo Dios puede ayudarte? ¿Sabes que Dios tiene algo especial para tu vida? ¿Sabes que tu matrimonio se puede arreglar? ¿Sabes que ese carácter lo puedes llegar a dominar si permites que Dios obre en tu vida? En fin, hay muchísimas cosas que le puedes decir a la gente. No necesitamos amonestar con regaño. Cuando tu papá, tu mamá te regañaban, ¿cómo te sentías? Una amonestación carnal, en la carne, te provoca primero enojo. O alguien de aquí lo regañó el papá. Sí, mamacita, como tú digas. Sí, papi, sí, tienes toda la razón. Es que eres un inútil, un irresponsable. Sí, papi, sí. La neta sí, papi. Nadie. O sea, lo primero que te causa es una reacción. Cuando alguien te regaña, ¡pum! Lo normal es que reacciones. Oye, espérate, ¿por qué me dices así? No se trata de eso. En el trabajo, en la casa, donde quiera que estés, un regaño, una amonestación en la carne provoca enojo, ira, descontento. Probablemente hay una relación que se puede dañar, que se puede romper, que se puede echar a perder por un regaño que recibiste o que diste en la carne. Porque en la carne reaccionamos con violencia, reaccionamos emocionalmente y con los sentimientos. Pero una amonestación de parte de Dios, una amonestación en el Espíritu, va a producir quebrantamiento. No coraje, no ira, no dolor. Va a provocar quebrantamiento, va a provocar arrepentimiento, va a provocar que piense lo que estoy haciendo, y eso me tiene que llevar a un cambio de actitud. Esa es la amonestación de parte de Dios. Esa es la amonestación de parte de Dios. Si te la has pasado, hermano, hermana, con tu pareja a bibliazos, no va a cambiar. No va a cambiar. Conozco muchas parejas, no de aquí, de otra galaxia muy lejana. Parejas que la hermana, ¿verdad?, a bibliazos se trae al pobre marido. Y es que mira lo que dice la palabra de Dios y tú no haces caso, pero mira si la palabra, pero así te va a ir. Al infierno vas a ir a dar, porque mira la palabra. Hermano, esa no es una amonestación bíblica. Dios no habla así. Dios no nos pide que reaccionemos así. Dios nos pide que oremos, que pidamos sabiduría y que demos una palabra sabia, una palabra de amor, una palabra de amonestación, pero en el Espíritu. ¿Se entiende la diferencia, hermanos? Si queremos ganar, si queremos darle esperanza a la gente, tenemos que amonestarlos, sí. Tenemos que confrontarlos con su pecado, sí. Les tenemos que decir que la forma de vida que tienen no es la correcta, se los tenemos que decir. No les vamos a dorar la píldora. Les vamos a decir que están mal. Les vamos a decir que están en pecado. Les vamos a decir que tiene que cambiar su forma de pensar, que tiene que cambiar su forma de tratar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, en su relación en el trabajo. Le vamos a decir que tiene que cambiar, pero se lo vamos a decir en la palabra de Dios. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, usando personas comunes y corrientes como nosotros, traerá amonestación. Y esa amonestación traerá entonces un cambio en la vida de la persona. Amén. ¿Se entiende? Miren cómo lo describe el salmista en el Salmo 19. Salmo 19. Esto nos ejemplifica cómo es la amonestación de parte de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, y entonces viene ahí esta palabrita que, es decir, si la ley de Jehová es perfecta, ¿qué convierte el alma? Me está provocando un cambio.
está convirtiendo mi alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor, hermanos, no tiene que traer tristeza a nuestra vida. Tiene que alegrar nuestro corazón. Cuando el Señor me amonesta con sus mandamientos, no puede provocar alegría, porque entonces lo estoy recibiendo en la carne. Si es en el Espíritu, si lo estoy recibiendo con mi espíritu, conectado al Espíritu Santo de Dios, los mandamientos del Señor van a traer alegría a mi corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. La amonestación del Señor. Esto es lo que provoca. El regaño de tu mujer, hermano, te provoca coraje. Ni modo que le digas a tu mujer, regáñame más, regáñame. Tus regaños son deseables más que el oro. No, ¿cuál oro? Huyes, ¿verdad? Sales huyendo de la presencia ahí. Pero la amonestación, que es en el Espíritu, produce gozo. El siguiente versículo dice, tu siervo es además amonestado con ellos. Soy amonestado, es decir, soy confrontado con los mandamientos del Señor, con la ley de Jehová, con los preceptos del Señor, con su testimonio. Soy confrontado. Soy confrontado. Tu siervo es además amonestado. Y en guardar esos mandamientos, ahí hay un gran galardón, hay un premio, hay una recompensa. ¿Por qué? Porque mi vida se va a alinear al propósito de Dios cuando yo soy debidamente amonestado. ¿Se entiende esto, hermanos? La amonestación de parte de Dios trae paz a mi corazón. Al principio quizás va a doler. El quebrantamiento de Dios a veces duele, pero es un dolor que al final provoca gozo. El precepto de Jehová, el mandamiento de Jehová, la ley de Jehová, el testimonio de Jehová nunca va a traer depresión, tristeza, soledad, culpabilidad a tu vida. Y eso lo tenemos que entender nosotros, porque nosotros somos los mensajeros del Señor. Nosotros somos los que le vamos a llevar esperanza a esta ciudad. Nosotros somos los que vamos a llevar esperanza a nuestros familiares que no conocen de Cristo, a nuestros compañeros de trabajo que nos molestan todo el tiempo. Les tenemos que llevar esta esperanza, pero yo tengo que entender primero que para amonestar a todo hombre, tengo que entender cómo funciona la amonestación de parte de Dios. Una amonestación que nace del Espíritu de Dios, porque Cristo está en mí. Así es que tengo que dejar que sea Cristo en mí el que amoneste a esa persona. No va a ser mi carne, no va a ser mi espíritu, no van a ser mis emociones, no va a ser mi coraje, mi reacción. Esto es muy frecuente para nosotros, sobre todo los que damos consejería. Ya le dijiste a la persona 10 veces, es que por ahí no va. Es que ya te dije, mira, si no vas por aquí, por acá. Y te habla al día siguiente. Oye, ya estoy otra vez igual. ¿Y dónde estás? No te dije que no fueras ahí. No te dije que lo dejaras en paz. No te dije que no te estés comunicando. Ay, es que lo amo. ¡Ah! Y en la carne, honestamente, a veces te dan ganas de agarrarlo y así como en las caricaturas, ¿verdad? Pero esa amonestación trae dolor. Trae un dolor que destruye.
Trae un dolor que te hace culpable y un dolor que a final de cuentas va a haber un probable suicidio. Ayer toda la tarde me la pasé con una hermana de Maryland que a su vez estaba conectada con una persona en Chile que ya estaba a punto de suicidarse. Y me habla, me dice, pastor, ¿qué hago? Tengo esta persona, se está suicidando, allá está para suicidarse. Dije, Dios mío, ¿y yo qué? Yo estoy en South Bend, la otra está en Maryland y la otra se está matando en Chile. Y empezamos ahí, pues dile por acá y dile por allá y ahora dile esto y ahora dile acá. Y ahí, y la mujer reaccionó, pudo tranquilizarse, porque la amonestación que viene de parte de Dios, hermanos, trae paz, produce paz y produce arrepentimiento. Y el quebrantamiento que viene de parte de Dios produce un cambio de vida. Y ese es el que tenemos que buscar todos. A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades. Pero cuando la verdad es dicha a través del Espíritu Santo de Dios, a través del Cristo que mora en mí, la cosa es muy diferente. Se puede sentir cuando la amonestación viene de parte de Dios. La palabra de Dios nunca va a ofender, nunca va a culpar. La amonestación de parte de Dios siempre va a producir arrepentimiento. Ok, la segunda cosa que nos marca el versículo 28. Primero dice que tenemos que amonestar a todo hombre, pero dice que le tenemos ahora que enseñar a todo hombre en toda sabiduría. Una vez que ya fuimos amonestados, una vez que ya reaccionamos, una vez que ya sabemos que Cristo quiere hacer algo en nosotros, tenemos que empezar el proceso de enseñanza. Esta es la parte que Jesús habló en la Gran Comisión. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles que guarden, ¿cuántas cosas, hermanos? ¿Quién de aquí ya conoce todas las cosas que el Señor ha mandado? Yo no. Nos falta mucho por aprender. Este es un proceso permanente de vida. Tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir enseñando todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Este es un proceso, hermanos. Todos estamos en esto. Por eso venimos aquí a la iglesia. Por eso nos conectamos en la semana. Por eso estamos buscando del Señor, porque estamos siendo enseñados en toda sabiduría lo que Él nos ha mandado. Solamente, mis amados hermanos, solamente la enseñanza de la palabra de Dios va a evitar que caigamos en el error. ¿Ok? Solamente la enseñanza de la palabra de Dios. Nada más nos va a librar del error. Nada más. Nadie nos va a quitar de poder cometer errores. Solamente lo que aprendamos de la palabra de Dios. Podemos recibir mucha consejería, podemos recibir muchos consejos de todo mundo y podemos ver miles de videitos y de notas y de lo que tú quieras, pero solamente metiéndonos a entender, a escudriñar la palabra de Dios, es como podremos estar libres de todo error. Esta fue una de las 3 grandes áreas del ministerio de Jesús cuando estuvo caminando en la tierra. De acuerdo a lo que dice Mateo 4:23, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos. Este fue el primer gran ministerio de Jesús, enseñar en las sinagogas. Después predicaba el evangelio del reino y después sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La enseñanza sistemática de la palabra de Dios es la que nos edifica de manera más sólida. Enseñanza sistemática, es decir, ordenada, planeada, no al azar, no al azar. Todos nos podemos gozar en un devocional, en un pequeño video, en un mensaje que vemos por acá, por allá. Muy bien, nos estamos alimentando de alguna manera, ¿verdad? Es alimento sólido, pero la única manera de ser enseñados es empezar un estudio ordenado, sistematizado, bien organizado de la palabra de Dios. No sé cuántos de aquí me siguieron los jueves que terminamos el viaje a través de la Biblia. Fue 1 año y medio casi.
2 o 3 a lo mejor de aquí se aventaron desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada jueves estuvimos ahí, ¿verdad? Y analizábamos de qué se trataba el libro, quién lo escribió, por qué lo escribió, cuándo lo escribió, qué estaba pasando en el mundo cuando se escribió y cuáles eran los temas principales, por qué estaba hablando de esos temas principales y cuál era la mejor enseñanza para nosotros. Eso es un estudio sistemático de la Biblia, hermanos. Lo que están haciendo ahorita las mujeres en Zoom los martes cada 15 días. Eso es un estudio sistemático. Se agarraron primero una carta de Pablo y empezaron capítulo por capítulo, versículo por versículo, lo van desmenuzando, lo van analizando, lo van comentando. Eso es un estudio sistemático. Ya van ahorita en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. No creas que no estoy al pendiente. Eso es un estudio sistemático. Lo que hacen nuestros niños en los salones de escuela bíblica es un estudio sistemático. Sus manuales que les conseguimos, sus libritos que les traemos, traen temas ordenados de manera sistemática, ordenada, para que haya una enseñanza. ¿Se entiende esto, hermanos? Yo estoy predicando ahorita y ustedes están escuchando. La predicación trae el objetivo de animar, de motivar, de traer esperanza, de traer bendición, de que conozcas a Cristo y de que conozcas un poquito más de la palabra de Dios. Esta es la predicación, pero esto no es un estudio sistemático. A pesar de que yo trato de hacerlo lo más posible así a través de series, no es un estudio sistemático. ¿Por qué? Porque ustedes están calladitos, no estamos participando. 1 o 2 toman por ahí un apunte de vez en cuando. Y de pronto el apunte se convierte en circulitos y bolitas y rayitas y ¡pum! Te desconectaste un rato. Está bien, así, es humano, eso pasa. Miren, si les pido sus libretas ahorita, los que toman notas van a ver cómo si hay. No, no es cierto, no los voy a balconear. Pero de pronto se nos va. O dices, lo voy a apuntar en mi teléfono, aquí traigo mi notes. Y empiezas, primera de Facebook, de volada. Mira, está. Y ya te desconectaste. Esto es una predicación. Yo estoy tratando de darles conceptos generales acerca de un tema. Pero un estudio sistemático es que tienes tu Biblia, tienes quizás un libro de texto, tienes tu cuaderno de notas, tienes tus apuntes, puedes tener un maestro o no, puedes ser tú solo o en un pequeño grupo, lo que se hace en el curso de discipulado, por ejemplo. Ese es un estudio sistemático. Hay un tema, hay un orden, hay una interacción. Lo que hacen los niños todos los días en la escuela, ese es un estudio sistemático. Eso es necesario para poder cumplir con este segundo requisito que nos manda el Señor. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Tenemos que recibir la palabra de Dios. Los miércoles también es un estudio sistemático. Tomamos un tema completo. Y nos hemos ido agotando varios. Ya acabamos Primera de Juan, ya acabamos Primera de Pedro, ahorita estamos con Segunda de Pedro y Judas. Son estudios sistemáticos. Si se conectan los miércoles, hermanos, no nomás me estén viendo. Ojalá puedan tener una libreta, un cuaderno de notas o su computadora, laptop, si ya son muy modernos. Tomen notas, escriban, que el Espíritu Santo les revele, vean lo que les puede interesar o no. Hagan preguntas, nadie pregunta nada y eso me preocupa mucho. Hagan preguntas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué esto es asado? ¿Por qué? Tenemos que meternos a estudiar sistemáticamente la palabra de Dios, a reflexionar, a memorizar versículos bíblicos. Tenemos que comprar libros, materiales de estudio, comprar materiales didácticos, analizar la escritura. Yo tengo mis paredes llenas de mapas ahí en mi casa. Tengo unos pósters así grandotes con todo el ciclo de 5,000 años de historia y cómo entran todos ahí. Tengo mis mapas, tengo 4 Biblias ahí con diferentes versiones. Porque hay que estudiar, hermanos. Ese es el estudio sistemático. Meterse a estudiar, meterse a estudiar. Cualquiera puede decir, no, ya no tengo tiempo. Sí tienes tiempo. Sí tienes tiempo. Tu teléfono te da cada semana un reporte de cuánto tiempo estuviste en cada una de las aplicaciones. Te apuesto que sí tuviste tiempo. Por lo menos 1 hora a la semana, sí la tuvimos para estudiar. No solamente, hermanos, no solamente lo que vemos aquí.
esto es, como les dije, y no solamente somos nosotros, esto es un mal general, esto es en toda la iglesia. Vean la asistencia, ahorita se me desconectó la cosa, pero vean la asistencia que tenemos ahorita en domingo aquí. Está casi lleno el auditorio que tenemos aquí y aparte hay 35 personas conectadas en el internet. Más los que estamos aquí, como unas 60, 70 familias estamos aquí. Vean el miércoles. Difícilmente llegamos a 15, 20, cuando ya fue un exitazo el miércoles, 20 entraron al estudio. El jueves, 4 o 5 fieles que están ahí. ¿Por qué? Porque no es fácil estudiar, hermanos. No es fácil. No es fácil. Ahora, cualquiera de nosotros puede decir, es que a mí no se me da. Es que a mí no se me pega. Es que yo tengo cerebro de chícharo y no, a mí no. No, lo del estudio, es con trabajo sé leer. A mí, Pedro no era un hombre de estudio, Pedro no se graduó de la Notre Dame de Jerusalén. Pedro era un pescador. Juan era un pescador. Mateo era un cobrador de impuestos. El único más o menos cabecilla de ellos era Pablo y Lucas, por supuesto. Pero de ahí en fuera los demás, y Bernabé a lo mejor, pero de ahí en fuera todos los demás, era gente que no tenía estudios, no tenían la capacidad, con trabajos leían y escribían. Pero es que no fueron ellos, hermanos, fue Cristo en ellos. Fue Cristo en ellos. El Señor dijo en Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué va a hacer? Os enseñará primero todas las cosas. Primero te las va a enseñar y después te las va a recordar. No se trata de nosotros. No se trata de mis esfuerzos humanos. No se trata de mi cerebro de chícharo o mi cerebro de Albert Einstein. Se trata del Espíritu Santo de Dios, que yo le dé la oportunidad de que se manifieste a través de mí. Y cuando yo me propongo estudiar de manera sistemática la palabra de Dios, el Espíritu Santo se activa dentro de mí y entra en acción. Y Él es el que me da la voluntad. Y Él es el que me da la fuerza. Y Él es el que hace que mis neuronas se conecten y empiecen a asimilar la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando empezaron las mujeres a estudiar, yo las estaba viendo ahí veladamente, oscuramente y en secreto. No me veían, pero yo las estaba escuchando. Decían cada cosa. Y yo estaba así para prender mi micrófono. Y el Señor me decía, cállate. Déjalas. Señor, pero acaban de decir una herejía del tamaño de... Déjalas. Y yo acá orando. Parece que no sentía, pero ahí estaba. Sudaba yo. Pregúntale a Rosy. Yo estaba así y estaba sudando. Quería prender el micrófono. Es que no se están yendo a la otra parte, nomás están viendo la primera línea del versículo, pero tienen que ver la segunda, véanla, díganla, a ver quién la dice. Y nadie la decía. Pero en las siguientes semanas, hermanos, después de que ellas empezaron y persistieron, ahora se dan unas conferencias teológicas en ese Zoom. Lástima que nada más sean 5 o 6 las que se conectan. Pero están dando unas pláticas que un día las voy a poner a predicar aquí, porque lo están haciendo bien. Pero no fue por ellas, no fue porque yo intervine, fue porque el Espíritu Santo les empezó a enseñar todas las cosas y les empezó a recordar, y ahora ya empiezan a analizar y empiezan a combinar, y lo que ya vieron antes ahora lo combinan, y así es el estudio sistemático de la palabra de Dios, hermanos. Hace años un grupo de ustedes tomó el programa que dio Roberto Torres, y para muchos se les hizo muy difícil al principio, pero muchos sí lo aprovecharon.
Y muchos lo pudieron hacer, y ahí tienen los manuales y lo pueden recordar. No se trata de nosotros, de nuestro esfuerzo humano, se trata del poder del Espíritu Santo en nosotros. Y lo que estamos nosotros aprendiendo todos los días, hermanos, no es por nosotros, no es por lo que yo les diga, no es porque yo sea un buen maestro o por mi elocuencia, es porque el Espíritu Santo está hablando al corazón de cada uno de ustedes. Amén. Es el Espíritu Santo el que les está enseñando y el que les está recordando todas las cosas. Y nuestra responsabilidad para darle a la gente de allá afuera es amonestarlos, pero después les tenemos que enseñar. Los tenemos que meter a estudiar sistemáticamente la palabra de Dios. Y por último dice este versículo que también tenemos que perfeccionar, Colosenses 1:28. Tenemos que perfeccionar, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Quizás mi propósito o mi meta o mi anhelo, mi oración delante de Dios es llegar y presentarlos a ustedes perfectos delante de Dios. Por lo que haya podido hacer y lo que haya podido enseñarles, presentarlos perfectos. Mira, Señor, ya nomás al Benji, Señor, qué bárbaro. No nomás es un adorador, es un teólogo, velo. ¿Verdad? Y a cada uno de ustedes así. Presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Fíjense lo que dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los cristianos somos un punto de ataque para mucha gente, hermanos. Todo mundo espera que nosotros seamos perfectos. Cuando cometemos algún error, las críticas llegan pero rapidito, ¿verdad? ¿Y tú te dices cristianito? Mira al hermanito. ¿Ven la palabrota que se le salió al hermanito? Uy, ¿y esa chismosa es cristiana? ¿Y ese chismoso es cristiano? Cuando cometemos un error, rapidito, no falta quien nos señale y quien nos critique. ¿Por qué? Porque la gente está esperando de nosotros como cristianos que seamos perfectos a los ojos de ellos, perfectos ante la sociedad. Pero el Señor nos está diciendo que tenemos que presentar delante de Dios a todo hombre perfecto, no delante de la gente. Porque el nivel de perfeccionamiento, la idea de perfección que tiene la humanidad es un perfeccionamiento humano, miserable y totalmente distorsionado. El perfeccionamiento, la perfección de parte de Dios es la justificación por medio de la sangre de Jesucristo. Ahí soy perfecto. No por mis esfuerzos, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo es en mí. Ahí es donde está mi perfección. ¿Cometo errores? Por supuesto que sí. ¿La regamos todos los días? El que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Algunos como que dijeron, sí, ahí te va. Dice aquí, hermanos, este versículo de Filipenses, que tenemos primero que convencernos, persuadirnos, estando convencido de esto, estando persuadido de esto, no hay lugar a dudas. No hay lugar a dudas. Yo no sé si alguno de ustedes lo duda, pero aquí no hay lugar a dudas. Me tengo que convencer que Jesucristo ya empezó una obra de transformación en mí. ¿Cuántos están convencidos de eso? Todavía no la termina, por supuesto que no. Pero ya la empezó. Ya empezó esa obra. Es una obra de transformación. Pero es una obra que no se obtiene fácilmente. La plata no se purifica en procesos sencillos. El oro no se extrae de modelos sencillos. Las obras de arte no se hacen de la noche a la mañana. Todo esto lleva un proceso. Es un proceso que no se puede detener. No podemos estar en Cristo hoy y mañana no.
No puedo tener una comunión con el Señor hoy, mañana, pasado y la otra semana ya no. Tiene que ser un proceso de manera permanente, constante, en la medida que voy siendo amonestado por la palabra de Dios, en la manera que voy siendo enseñado por la palabra de Dios, el proceso de perfección se va llevando a cabo. Mientras más me voy despojando de las actitudes, de las conductas del mundo, del pecado en que me encontraba y me voy revistiendo con las armas de la luz, voy siendo perfeccionado para nuevamente tener que tener cuidado y entender que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. Muchos cristianos se han desilusionado y han desertado. Bueno, no sé si eran cristianos, pero mucha gente que llegó a las iglesias se dio por vencida porque se desesperaron y no tuvieron paciencia para continuar en el proceso. Pero aquí el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos a Cristo en nosotros y esa base nos tiene que llevar, hermanos, nos tiene que llevar a que mucha gente no solamente la amonestemos, sino también le enseñemos, pero también que nos preocupemos porque esa persona pueda llegar a la perfección en Cristo, a la perfección en Cristo. Para eso nos puso el Señor, dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, mucha gente se autopercibe no solamente imperfecta, sino que la imagen de sí mismos que tienen es denigrante. Mucha gente que ustedes conocen todos los días, familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, conocidos, mucha gente tiene una imagen de sí mismo totalmente imperfecta. Muchos se sienten vacíos, muchos se sienten que no son dignos ni siquiera de vivir. Tienen una imagen totalmente distorsionada. Quizás por sus pasados se sienten sucios, se sienten inmundos. Esa mentalidad les ha llevado a buscar refugio o en el pecado o en sistemas del mundo donde tratan de ser un poquito mejores. Este es un problema muy grave que hay, hermanos, en la sociedad, en la humanidad. Vénganse si quieren, muchachos de alabanza, vamos a terminar. Este es un problema muy grande, hermanos, que hay, esta mentalidad. Mucha gente se percibe totalmente imperfecta. Mucha gente se percibe, como lo vemos en el curso de discipulado en la primera lección, con una imagen totalmente distorsionada. Y al sentirse imperfectos, buscan por diferentes métodos, diferentes medios, tratar de hacerse perfectos, pero a los ojos de la gente, no a los ojos de Dios, porque no lo conocen. Por eso tenemos tantas señoritas con problemas de autoestima tan bajo. Por eso tenemos a tantos jovencitos que se convierten en bullies, que se convierten en querer ser el hombrecito fuerte, porque necesita aprobación. Porque necesita sentirse que vale, necesita sentir algo de poder. Por eso tenemos tantos jovencitos y jovencitas ahorita que se están metiendo en las redes sociales y lo único con lo que sueñan es tratar de convertirse en influencers. ¿Por qué? Porque eso les trae reconocimiento y los hace perfectos ante el mundo. Pero el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que presentar perfectos a los seres humanos delante de Dios, no delante del mundo. Hermanos, nuestros muchachos, nuestros jovencitos, nuestros chicos de la CIA, nuestros SBGs y los más chicos ya, porque esto cada vez empieza a más temprana edad. La iglesia, nosotros tenemos que esforzarnos para que ellos puedan empezar a buscar la perfección en Cristo. La perfección en Cristo. Presentarse perfectos en Cristo, pero les tenemos que enseñar, los tenemos que amonestar.
Y los tenemos que guiar para que ellos puedan entender que su perfección no viene de la aceptación del mundo, de la aceptación de sus amiguitos, de sus compañeros, de lo que están viendo en las redes sociales. Eso está fuertísimo ahora. Muchos adultos también empiezan a compararse en las redes sociales y de pronto se dan cuenta de todo lo imperfectos que son. Y mucha gente exhibe su vida perfecta en las redes sociales y de pronto se convierten en la envidia de mucha gente. Y son vidas perfectas huecas, porque eso no existe. Y muchas señoritas y actrices y gente de los medios del espectáculo presentan sus vidas, los deportistas, wow, una vida de éxito, una vida de lujos, una vida de victoria, de triunfos. Y ya están todos los chamaquitos formados para ver quién va a ser el próximo Messi. Y de pronto oyes en las noticias que Messi o cualquiera de ellos está demandado por defraudación fiscal. Y al otro lo agarraron por ser un pervertidor de menores. Y al otro ya se divorció. Y el otro ya abandonó a la mujer. Y el otro ya se peleó con el hijo. Y el otro, porque esas vidas sin Cristo no existen. No son perfectas. No son el modelo el cual nuestros hijos tienen que ver. Ellos tienen que ver a Cristo. Ese es el modelo perfecto. No hay más. Y es nuestra obligación como iglesia presentar a todos nuestros hijos perfectos delante de Dios, no delante del mundo, no de acuerdo a los estándares del mundo. La perfección viene de parte de Dios y estoy convencido de que aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Yo estoy convencido de que la vida de cada uno de mis jovencitos de esta iglesia, aún a los que ya no veo aquí, Dios la va a perfeccionar en su tiempo, en su momento, porque se sembró una semilla y esa semilla va a dar fruto a 30, a 60 y al 100%. Yo lo creo, estoy convencido, estoy persuadido. Y mis ojos físicos a lo mejor no los ven aquí. Y mis ojos físicos a lo mejor los ven que andan en otras cosas. Y que se han apartado. Y que se han desviado. Pero mi espíritu está convencido de que aquel que comenzó la buena obra en ellos la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y los voy a ver. Los voy a ver delante de Dios. Los voy a ver. Porque Dios me lo prometió. Porque Dios te lo prometió, papá. Dios te lo prometió, mamá. Dios te dijo que tus hijos le pertenecen a Él. Y tú se los entregaste. Y la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. La esperanza de gloria. Para que todo hombre, para que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes conozcan que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y se van a doblar delante del Señor. Se van a rendir delante del Señor. Yo no sé cómo van a regresar algunos. Quizás algunos van a regresar con cicatrices. Quizás algunos van a regresar con heridas. Yo no sé. Yo solo le pido al Señor que los guarde. No sé cómo van a regresar, pero yo estoy persuadido de esto, de que van a regresar. A lo mejor no a este lugar físicamente, pero sí al camino del Señor. Y el Señor los va a perfeccionar para su gloria y para su honra. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar. Empieza a orar. Empiecen a orar. Empiecen a orar. Cuando sintamos que estamos por desanimarnos, cuando sintamos que las cosas están mal, recuerda que Cristo ha venido para vivir en nosotros.
Recuerda que Él quiere perfeccionar la buena obra que ha empezado en nosotros. Aférrate a la preciosa promesa de su presencia morando en nuestra vida. Si quieres hallar valor, si quieres hallar descanso, si necesitas esperanza, recuerda que Cristo está en ti. Y recuerda que si Cristo está en ti, el mundo necesita escuchar de esta esperanza. El mundo necesita oír de esta esperanza. El mundo necesita ser amonestado. El mundo necesita ser enseñado. El mundo necesita ser perfeccionado. Pero en los moldes de Cristo Jesús, en la ley del Señor, en los mandamientos del Señor, en el precepto del Señor, en los testimonios del Señor, porque esos son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila del panal. Oh Jesús, Jesús. Oh Señor Jesús. Derrama, Señor, de tu gracia. Derrama, Señor, de tu Espíritu Santo. Derrama, Señor, de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia. Derrama, Señor, de tu Espíritu Santo. Lo que harás Oh, líbranos.